Hola gente, ¿cómo están? Voy a hablarles acerca de cómo percibimos el mundo. Vamos a ver las leyes de la Gestalt y también su aplicación práctica. Para quienes no lo saben, la Gestalt es tanto una teoría que explica a la percepción mediante la explicación de varias leyes, así como también se llama Gestalt a un enfoque de psicoterapia. Es importante que conozcan esta diferencia para que entendamos bien de qué estamos hablando. El fundador de la psicología de la Gestalt fue Max Wertheimer y fue quien propulsó esta idea justamente de que la percepción humana se rige con diferentes leyes. Mientras que por otro lado, el fundador de la psicoterapia llamada Gestalt fue Fritz Perls. Lo que es la rama de la psicoterapia de la Gestalt, que fue fundada por Fritz Perls, tiene numerosas influencias. No se limita al entendimiento de las leyes de la Gestalt, de la psicología de la Gestalt. Sin embargo, en lo que vamos a enfocarnos ahora es en la respuesta a la pregunta que es ¿cómo percibimos el mundo? Y para eso, en vez de adentrarnos en lo que es la psicoterapia de la Gestalt, vamos a adentrarnos en lo que es la psicología de la Gestalt, que describe con muchísima precisión las leyes con las que percibimos al mundo. Ya adentrándonos en tema, la palabra Gestalt es muy importante para comprender esta teoría. Esta palabra es de origen alemán y significa forma, figura o configuración. Por otro lado, la palabra percepción significa sensación o conocimiento interior que ocurre al recibir información a través de nuestros sentidos. Son formas o estructuras mentales por medio de las cuales conocemos la realidad externa. Y precisamente la psicología de la Gestalt se encarga de estudiar cómo nuestras mentes organizan estas formas o estructuras mentales para dar lugar a lo que se conoce como percepción. La psicología de la Gestalt es una escuela creada a inicios del siglo XX, principalmente por tres psicólogos, Max Wertheimer, Wolfgang Kohler y Kurt Kofka. Entre otras cuestiones, uno de los puntos más importantes que proponen estos autores es que la percepción es el primer paso que realiza nuestra mente cuando experimentamos algo, lo cual vale aclarar que es contrario a lo que se proponía en aquel entonces por la medicina, ya que en aquel entonces se pensaba que el proceso era inverso, y es que primero venía la experiencia sensorial y después la actividad mental. Sin embargo, para estos autores, primero viene la percepción. También para estos autores, sin la percepción no se podrían realizar la mayoría de las acciones más importantes de los seres humanos. Tareas psicológicas como el aprendizaje, el pensamiento o inclusive la memoria. Y justamente para poder explicar todo este funcionamiento, ellos propusieron una serie de principios o leyes que se conocen como las leyes de la Gestalt. La psicología de la Gestalt lo que nos propone es que, contrario a lo que podríamos pensar, la percepción ocurre a modo de registro parcial sobre los fenómenos que están a nuestro alrededor. Esto significa que cuando percibimos no somos capaces de registrar todo lo que está sucediendo, sino que lo que hacemos automáticamente es extraer y seleccionar de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor la información que es más relevante para nosotros. Esto lo que muestra es que la percepción no es algo pasivo, sino que la forma en la que organizamos la información que viene de lo externo a nosotros es a través de juicios y categorías que ya están en nosotros previamente, que nos ayudan a otorgarle ciertas cualidades útiles para representar y comprender lo que está llegando de información de lo que sucede alrededor nuestro. Esto le da sentido a que muchas veces percibimos lo que sucede de forma distorsionada o inclusive con información añadida por nosotros, aunque ni siquiera nos demos cuenta de esto. Esto sucede justamente como un intento de obtener una representación mental de un objeto que observamos. Pero para que ya ordenemos toda esta información de la forma más concreta posible, vamos a ver una por una las leyes principales de la Gestalt. Primero, la ley de proximidad. Esta ley lo que dice es que agrupamos la información del mundo exterior según la distribución espacial de los objetos que observamos. Es decir, que tendemos a crear una imagen mental según la distancia que hay entre los diferentes elementos que percibimos. Y percibimos como unidad a los objetos que están muy cerca entre sí. Acá pueden ver una imagen donde esto lo van a ver con mucha claridad. Otra de estas leyes es la llamada ley de cierre o ley de tendencia al cierre. Esta ley lo que nos muestra es que mentalmente privilegiamos la información que nos ayuda a crear contornos o límites en las figuras. Por ejemplo, si observamos unas líneas que en conjunto formarían un triángulo, pero a este triángulo le falta un vértice o le falta una pequeña parte, nosotros igualmente de todos modos vamos a percibir esa imagen del triángulo. También está la ley de continuidad.
Esta ley también se relaciona con otras de las leyes, como suele suceder. Esta ley explica que tendemos a percibir como continuos los detalles que se nos presentan juntos, aunque en realidad estos detalles se encuentran separados o interrumpidos. Tendemos a completar o continuar patrones mentalmente, aunque estos patrones se muestren de forma incompleta, simplemente porque se nos muestra esto de forma continua. Nuevamente, esto viéndolo en las imágenes les va a resultar muchísimo más claro. También está la ley de semejanza, que también muchas veces se la nombra como ley de igualdad. Esta ley propone que nuestra percepción clasifica la información según qué tanto se parecen entre sí los estímulos que observamos. Entonces, naturalmente lo que hacemos es buscar la homogeneidad. Con lo cual, si una información se nos presenta continuamente, algo que se repite con frecuencia, vamos a tender a captar esa información, antes que otra que se presente de manera difusa. Nuevamente, cuando esto se nos presente de una forma visual, como lo podemos ver acá, es muchísimo más claro de comprender. También está la llamada ley de pregnancia, que se define como la tendencia a organizar los fenómenos externos dentro de categorías simples. Por ejemplo, cuando observamos algo, vamos rápidamente a intentar comprender y hacernos una representación mental acerca de su forma, su textura, su tamaño, etc. Esto lo hacemos con mucha facilidad y muy automáticamente, porque de esta forma podemos catalogar, bajo formas similares, diferentes elementos que percibimos a lo largo de la vida. Entonces, cuando pensamos en un círculo, podemos relacionarlo con muchísimas imágenes circulares. Lo mismo si pensamos, por ejemplo, en un cuadrado o en un color. Todo este tipo de cuestiones nos permiten asociar lo que percibimos a lo largo de la vida y generar relaciones entre estos elementos de una forma muchísimo más organizada y velozmente, lo cual es algo que hace nuestra mente automáticamente, sin que nosotros tengamos que hacerlo a conciencia. Otra ley muy interesante y muy importante en la Gestalt es la llamada ley de figura-fondo. Esta ley nos muestra que como sujetos necesitamos un cierto nivel de contraste para poder obtener la información que nos permita discernir aquello que está en un primer plano, es decir, la figura, y el fondo, que sería algo que está en segundo plano. De alguna manera, cuando lo pensamos de esta forma, el fondo es un elemento homogeneizador, mientras que la figura viene a ser el elemento que resalta, que permite generar un contraste y una ruptura con esa imagen homogénea del fondo. Lo interesante es ver que tanto figura y fondo pueden intercambiar las funciones entre sí. Esto se puede ver en algunas de estas imágenes clásicas que se utilizan para mostrar esta ley, donde podemos ver, por ejemplo, dos caras mirándose entre sí, que a su vez generan la silueta de una copa. Lo cual, según dónde ponemos nuestra atención, podemos percibir las dos caras o la copa. También se puede ver en otra imagen muy famosa, donde simultáneamente está la imagen de una anciana y también de una mujer joven. Muchas veces sucede que ante esta imagen, algunas personas solamente ven a la mujer joven y otras personas ven solamente a la mujer anciana. Sin embargo, con un poco de práctica, podemos justamente intercambiar los roles entre figura y fondo entre estas dos figuras y comprender que ambas figuras están en la misma imagen. Como podemos ver, esta ley nos da ciertas pautas muy interesantes que vamos a seguir comprendiendo y desarrollando a lo largo de este video. Toda esta información va a servirnos mucho para comprender no solamente cómo funciona nuestra percepción a nivel visual, sino también cómo esto se relaciona con nuestra forma de comprender el mundo a nivel psicológico. Pero por lo pronto vamos a ver cómo esta herramienta, es decir, estas leyes, se utilizan en diferentes ámbitos. Por un lado, los ámbitos que más suelen utilizar estas leyes a su favor es, por ejemplo, la publicidad. También el diseño gráfico, pero también es muy útil en ámbitos artísticos e inclusive en ámbitos educativos. Por ejemplo, el conocimiento de estas leyes nos puede ser muy útil al momento de generar, por ejemplo, una ilusión óptica, ya que en esos casos se suele utilizar imágenes que ilustran esta ley de figura-fondo y también la ley de cierre. Conocer estas leyes y conocer cómo nuestra mente procesa la información visual nos permite con mucha más facilidad generar ilusiones ópticas en donde nuestra mente intenta comprender lo que estamos viendo y para intentar comprender completa las formas que se ven incompletas de manera perceptual, así como también privilegia automáticamente alguna figura sobre un fondo y justamente en este intercambio de informaciones donde se genera la ilusión óptica. A nivel educativo es muy útil conocer estas leyes, ya que se pueden idear, por ejemplo, estrategias educativas al momento de diseñar las clases y las actividades para ayudar a los estudiantes a comprender más fácilmente los conceptos y además hacer la relación entre los conceptos. Entonces, conocer estas leyes fomenta un pensamiento más productivo, más ágil y más creativo inclusive, ya que permite más fácilmente agilizar la resolución de problemas.
De esta forma, por ejemplo, se puede fomentar descubrir ciertos patrones que se repiten en la información de una forma intuitiva, diseñar formas de presentar la información de una manera más coherente, visualmente más agradable y más comprensible, en donde, por ejemplo, gracias a privilegiar algunos aspectos en las imágenes, se puede mostrar mucho más claramente qué información es la más relevante, lo cual sería, por ejemplo, la figura, por sobre el fondo, que podría ser otra información que da un contexto a lo que se está diciendo, pero que se puede comprender que no es lo principal o no es lo más relevante de esa información. Es decir, conocer estas leyes puede guiar a los alumnos a prestar atención a los puntos más importantes, mientras también se puede tener un entendimiento global, organizando esta información de una manera que considera cómo nuestras mentes procesan la información, cómo percibimos esta información. Pero tal como les dije antes, si bien todo este conocimiento puede ser muy útil tanto a nivel publicitario, educativo, artístico y en cuestiones que tienen más que ver con el diseño, pero todo este conocimiento también puede ser muy útil en términos terapéuticos, ya que mientras autores tales como Max Wertheimer se enfocaban únicamente en la comprensión de las percepciones cognitivas, Fritz Perls y los seguidores de la terapia de la Gestalt pusieron mucho énfasis en que la Gestalt también tenía una función muy clara en el plano emocional y motivacional. Si consideramos que la psicología de la Gestalt demostró que el ser humano no percibe la información como entidades aisladas, sino que las organiza por la relación que hay entre esos distintos elementos, lo que la terapia de la Gestalt propone es que según cómo la persona haya organizado los elementos que percibió, es decir, cómo organizó la información que percibió, esto podría desencadenar síntomas, malestares y bloqueos que perjudican al desarrollo personal. Es decir, más allá de que el propio elemento externo pueda causar malestares o pueda causar bloqueos, es responsabilidad de la persona reorganizar mental y emocionalmente la información que anteriormente percibió y que le ha generado esos malestares. Es en gran medida por esto que la Gestalt hace tanto énfasis en el aquí y el ahora. Porque poniendo el foco en el aquí y ahora y también comprendiendo la relación que hay entre lo mental y lo emocional, se pueden ir proponiendo diferentes ejercicios y formas de pensar las cosas para que cada persona vaya siendo cada vez más consciente sobre lo que siente, sobre cómo organizó esa información que percibió en diferentes momentos de la vida y que pueda poner el foco también en el momento presente. Ya que es muy común que las personas automáticamente nos enfoquemos mucho más en cómo podría haber sido una cuestión, cómo debería haber sido. Y todo esto se debe, como les decía antes, a cómo organizamos la información que hemos percibido en algún momento. Pero si podemos reorganizar, replantearnos diferentes formas de organizar esta información, podemos poner el énfasis muchísimo más en el aquí y ahora, en cómo nos sentimos ahora. Pero para verlo con aún mayor claridad, les voy a compartir algunos ejemplos, en donde vamos a ver cómo estas leyes de la Gestalt que les mencioné antes se pueden relacionar directamente con situaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, como les mencionaba antes, acerca de la ley de figura-fondo. Esta ley a nivel psicológico nos puede servir para comprender que puede sucedernos que estemos enfocándonos en un objeto, dándole a este objeto la relevancia de figura, mientras que también existe la posibilidad de ver a ese objeto como fondo y ver al fondo como figura, cuestión que naturalmente tal vez no nos damos cuenta de que es posible hacerlo. Es muy común que cuando tenemos un punto de vista muy cerrado acerca de un tema, nos enfocamos solamente en un aspecto, tomamos a ese aspecto como figura, como lo central, como lo relevante, y no nos permitimos tomar la distancia suficiente como para ver que tal vez ese elemento también se puede considerar como fondo, mientras la figura es todo lo que antes estaba en segundo plano para nosotros. Y es recién después de comprender esto que podemos ver que en la misma imagen, en la misma situación, conviven ambas cuestiones y depende de dónde nosotros ponemos el foco para comprender qué elemento es lo principal y qué está en segundo plano. Pueden probar hacer el ejercicio de pensar en alguna situación de la vida cotidiana que tal vez les haya resultado incómoda o molesta, y pueden probar y ver que tal vez cuando ponemos solo el foco en esa cuestión que nos molestó, perdemos de vista todo lo que está alrededor. Y tal vez si ponemos la atención en lo que está alrededor de ese problema o de esa cuestión que nos molestaba, naturalmente podemos ver que tal vez la relevancia o la trascendencia de eso que veíamos como problema es muchísimo menor, ya que lo podemos ver como parte de una totalidad donde conviven muchos otros elementos y que tal vez por una cuestión automática del momento no estábamos percibiendo.
A su vez, esta ley también nos puede servir para ver que es muy natural para nuestra mente poner el foco y la atención únicamente en una cosa, que cuando hacemos eso dejamos de lado un montón de otra información. Y si bien podemos entrenarnos en hacer multitasking, en atender a diferentes cuestiones a la vez, cuando lo que queremos hacer es concentrarnos y enfocarnos en algo, justamente la mente consigue percibir solamente una cuestión cuando está muy enfocada y deja como fondo al resto de las cuestiones que están sucediendo. Otro ejemplo diferente puede ser respecto de la ley de cierre, que es la que les mencioné, que es la tendencia que tenemos a completar contornos que no están completamente cerrados en una imagen que percibimos. Esta ley lo que nos muestra es que nuestra mente rellena, completa los espacios que no están completados de una imagen y los rellena con una tendencia a completarlos con lo que conocemos previamente. Esto a nivel práctico de la vida cotidiana puede ser muy útil, ya que nos permite procesar muchísima más información más rápido, pero también es un arma de doble filo, ya que esto, por ejemplo, si lo retraducimos en términos de las relaciones, por ejemplo, en donde a través de algunas acciones puntuales de una persona llegamos a la conclusión acerca de cómo es esa persona, a grandes rasgos esto puede ser muy útil, pero también podemos encontrarnos en muchas situaciones en donde tal vez llegamos a conclusiones acerca de cómo es alguien de una forma absolutamente apresurada, donde tal vez no comprendemos la totalidad de la situación de esa persona. Por ejemplo, si por primera vez vemos a alguien que nunca habíamos visto y esta persona tiene una cara que connota cierta tristeza, esto no necesariamente significa que sea una persona que siempre transmita tristeza o que esté amargada o que esté deprimida. Exactamente lo mismo puede suceder al revés. Tal vez conocemos a alguien que tiene muchísima alegría y muchísima euforia, pero esto no necesariamente significa que estamos hablando de una persona que siempre es alegre. Tal vez si vemos a una persona por primera vez está muy alegre, puede ser por algo que le haya sucedido ese día. Lo mismo con una persona que transmita cierta tristeza, tal vez pasó por una situación complicada. Y esto no necesariamente significa que la persona siempre transmite esa emoción. Pero sin embargo, si nos ponemos a pensar en la vida cotidiana, cuántas veces llegamos a conclusiones apresuradas acerca de las actitudes de diferentes personas, y estas conclusiones las hacemos únicamente por haber visto o escuchado a la persona algunas pocas veces, entonces podemos comprender que es muy probable que muchísimas veces estemos llegando a conclusiones erradas que están basadas en experiencias previas que obviamente tienen un peso y tienen validez, pero es importante que seamos conscientes que este procesamiento de información que hacemos tan automáticamente es muy probable que no siempre llegue a la conclusión más acertada, ya que como les mencionaba antes, todo esto está basado en nuestras experiencias previas. Entonces tal vez todo este procesamiento de información nos sirve para comprender muy rápidamente mucho acerca del mundo que nos rodea y de las personas que aparecen en nuestras vidas, pero como esto lo estamos procesando muy rápidamente y automáticamente basado en nuestras experiencias anteriores, puede ser que estemos llegando a conclusiones apresuradas que no nos permiten ver que tal vez la persona que tenemos delante nos puede mostrar algo diferente, nos puede proponer algo distinto, puede tener complejidades en su personalidad o en su forma de ser que desconocemos y que ni siquiera nos damos el tiempo y la paciencia de comprender, ya que es muy común que en la vorágine de querer entender todo muy rápido y pasar a lo siguiente, nos olvidamos de entender que cada situación y cada persona tiene una complejidad distinta. Esto también lo podemos ver en relación a la ley de semejanza, la ley de proximidad o también la ley de pregnancia. Estas leyes lo que nos muestran es que nuestras mentes tienen una tendencia a llegar a conclusiones rápidas acerca de todo lo que percibimos, para poder agrupar velozmente la información, catalogarla, etiquetarla, ordenarla y etc. Todo esto, sin dudas, hace que nuestro día a día sea más fluido y más llevadero, ya que desde ya vale aclarar que si nos pusiéramos a cuestionar absolutamente todo lo que percibimos momento a momento, sería absolutamente imposible de sobrellevar el día a día. Pero la contracara de esto es que lamentablemente no solemos darnos el tiempo para ver que en algunas cuestiones, algunos aspectos de la vida que merecen mucho más de nuestra atención, de nuestra comprensión, de nuestra propia elaboración, no se las dedicamos en ámbitos donde procesar la información no es tan sencillo, como por ejemplo lo son las relaciones humanas. Si bien está clarísimo que hay muchísimas situaciones que podemos catalogar y comprender con muchísima rapidez, es muy claro que en el campo de las relaciones humanas, el hecho de llegar a conclusiones apresuradas no nos permite ver más allá de lo que ya conocemos. Y si bien lo que conocemos es una experiencia seguramente valiosa, seguramente que nos aporta información útil, esto no significa que vamos a encontrarnos siempre ante lo mismo. Pero justamente por nuestra tendencia a catalogar la información que percibimos con el conocimiento que tenemos previamente,
es que tal vez ni siquiera llegamos a ver las diferencias que se presentan ante nosotros, características, particularidades de las personas o de las situaciones que son distintas a lo que conocemos previamente. No nos damos cuenta de que muchas veces nos olvidamos de la importancia del aquí y ahora y de percibir lo que está ante nosotros con la paciencia y con el tiempo que se merece. Como les digo, obviamente esto es un tema complejo, pero más que nada donde se ve su mayor complejidad es cuando hablamos de las relaciones humanas, ya que obviamente cuando vamos caminando por la calle y miramos por ejemplo un semáforo, tenemos que cruzar la calle, u otro tipo de situaciones cotidianas donde el procesamiento veloz de la información es lo más importante y nos permite avanzar en nuestro día a día con muchísima mayor fluidez, esto no significa que en las relaciones humanas o en decisiones importantes de nuestras vidas tengamos que llegar a conclusiones tan rápidamente como lo hacemos por ejemplo cuando vemos un semáforo y tenemos que decidir si cruzar o no la calle. Entonces, como siempre digo, yo los invito a considerar estas herramientas, a que las puedan utilizar por su propia cuenta, pero mi sugerencia también es que si se sienten apabullados al momento de querer comprender, por ejemplo, cómo perciben el mundo, cómo se sienten, ven cuestiones que quisieran cambiar acerca de esto y no saben exactamente cómo encarar esos cambios, y quieren profundizar en cierto proceso de autodescubrimiento, pero solos por su propia cuenta les resulta un poco difícil o un poco complejo, en ese caso saben que les recomiendo que busquen el acompañamiento de un psicólogo, y esto saben que se los digo más allá de si quieren tomar sesiones conmigo o no, ya que es generalmente en un proceso analítico, con continuidad, en un ámbito en el que se sientan cómodos, es donde generalmente es más fácil llevar adelante este proceso de autodescubrimiento, de autoconocimiento, donde se pueden aplicar todas estas distintas herramientas y leyes que vamos conociendo y que también les voy compartiendo en estos videos. Así que bueno, espero que les haya gustado este video, desde ya que es un tema interesantísimo y que se podría seguir profundizando, pero lo que quería principalmente era transmitirles los fundamentos de estas leyes de la Gestalt que nos muestran cómo percibimos el mundo y también cómo nos puede servir comprender cómo funcionan nuestras propias mentes, cómo procesamos la información que percibimos, cuestión que muchas veces no lo tenemos en cuenta, pero si lo tenemos en cuenta nos puede ser muchísimo más útil comprender cómo podemos resignificar diferentes cuestiones, situaciones de la vida cotidiana. Les cuento que además yo hice un video donde hablo de las diferentes ramas de la psicología e inclusive hago ahí algunas sugerencias para poder elegir cuál es la rama de la psicología más indicada según cada situación que quiera resolverse o que quiera encararse. Así que si les interesa ese tema les dejo el link acá para que lo puedan ver cuando quieran. Desde ya que aguardo sus ideas, sus sugerencias, los leo en los comentarios. Si les gustó este video los invito a poner me gusta. Si todavía no se suscribieron a este canal los invito a suscribirse. Y nos vemos en un próximo video de Salir del Laberinto.